A partir de ahí, en esta cueva de Hércules, que existir existe, enseguida hablaré un poco de ella, en esa cueva de Hércules se van acumulando también diversos estratos por sedimentación, todos ellos mitológicos, diversos mitologemas. Por ejemplo, se dice que fue un templo de Hércules, como su mismo nombre indica, que fue el lugar en el que el caudillo bárbaro Alarico, que había saqueado Jerusalén, trajo el tesoro de Salomón, el llamado tesoro de Salomón, en el cual estaban nada menos que las tablas de la ley y el cáliz en el cual Cristo consagró el vino en la última cena. Bueno, naturalmente todo esto son leyendas porque este mismo tipo de leyendas se repiten en otros lugares de la tierra. Lo de las tablas de la alianza, el arca de la alianza y las tablas de la ley es curioso porque también existe la leyenda de que están en Etiopía, concretamente en Axum, que es el lugar más remoto de Etiopía, cerca de Eritrea, donde llegaron astralmente transportadas por el primer rey de aquella Etiopía de origen judío, que fue Menelik, que había sido amante de la reina de Saba y que se largó del reino de Saba birlando el arca de la alianza. Uno llega a Axum, yo he estado en Axum, donde por cierto casi muero porque me mordió un perro rabioso, y en Axum está el arca de la alianza está dentro de un pedrusco, dentro de un peñasco. Nadie la ha visto nunca. Hay un monje que pretende enseñarte el pedrusco, otra cosa no te puede enseñar, y nadie ha visto el arca de la alianza porque existe la leyenda, que es la coartada perfecta, de que si alguien ve el arca de la alianza se volatiliza. Bueno, más o menos lo mismo sucede con las famosas reliquias depositadas en la cueva de Hércules, ese tesoro del rey Salomón que trajo Alarico. Nadie lo puede ver, dice la leyenda, porque si lo ven, termina la historia de España. Termina la historia de España hasta tal extremo que la crónica general de Alfonso el Sabio recoge la leyenda de que el último rey godo, don Rodrigo, violó el tabú que existía sobre la Torre de Hércules, en la cual nadie podía entrar, efectivamente, porque la leyenda decía que si alguien entraba en esa cueva de 1000 cerrojos, porque existía la leyenda de que cada rey de los sucesivos que habían existido en Toledo o en toda España había ido añadiendo un cerrojo para que nadie pudiera violar nunca ese tabú que pondría fin a la historia de España. Y entonces don Rodrigo lo violó. Esto es lo que cuenta, está recogido, insisto, en la crónica general de Alfonso el Sabio. Don Rodrigo entró en la cueva de Hércules y lo que dice la leyenda es que se encontró dentro, aparte de una serie de reliquias y de cosas de estas, se encontró un friso en el cual estaban esculpidos unas personas que parecían árabes, que parecían musulmanes, con turbantes, túnicas, alfanjes, cimitarras, etcétera, y una inscripción que decía: en el momento en que alguien entre en esta cueva, personas como las que están representadas en este friso invadirán España. Bueno, esto será cierto o no lo será, pero sí es verdad, en cambio, que en aquel momento, estoy hablando de 711, los árabes entraron en España y cambió por completo la historia de España y don Rodrigo pereció. Entonces, curiosamente, hay también toda una serie de leyendas que atribuyen la invasión de España por parte, he dicho árabes, no eran árabes, eran habitantes del norte de África de religión musulmana, árabes había muy pocos, en fin, eran musulmanes, y entonces todos estos musulmanes que entraron en España, se dice que realmente lo que pretendían era apoderarse del tesoro del rey Salomón que Alarico había escondido en la cueva de Hércules toledana, y llegaron y entraron en esa cueva y no encontraron nada, porque lo primero que hicieron las últimas mesnadas de los ejércitos visigodos que estaban batiéndose en retirada para refugiarse en Asturias, en Covadonga, en los últimos reductos del norte, lo primero que hicieron fue enviar a uña de caballo todo lo que había en la cueva de Hércules hasta el lugar más remoto, el lugar donde estaba más a salvo, hasta Asturias. Y entonces allí surgió algo que existe, que es el Arca Santa, que está depositada en un tabernáculo de la Catedral de Oviedo y de la cual se dice exactamente lo mismo que se dice del peñasco del Arca de la Alianza en Etiopía, que no se puede abrir nunca, que nadie ha visto lo que está dentro de ese arca, porque terminará la historia de España en el momento en que ese arca se abra. Parece ser, dicen las malas lenguas, que a finales del siglo XIX, pues no sé, algún obispo o el padre prior de la catedral o quien fuera, abrió el arca, pero esto no es más que una leyenda, no consta en acta. Bueno, el caso es que a partir de estas leyendas iniciales, la leyenda de la cueva de Hércules fue creciendo. ¿Y qué era la cueva de Hércules? Es verdad que esa enorme colina, esa montaña que es Toledo, está horadada.
Es decir, Toledo está montada sobre una especie de queso gruyère. En esa cueva de Hércules caben pues desde explicaciones racionales, como decir que eran las cloacas, las antiguas cloacas de la ciudad, hasta que hubo allí un templo romano, que luego hubo una basílica cristiana. Se han dado explicaciones de todo tipo, pero es verdad que la cueva existe. Y la cueva existe, es decir, parece ser que la cueva estaba situada en lo que hoy es la entrada a la cueva, que en realidad no es la entrada a una cueva, es la entrada a todo un laberinto de pasadizos subterráneos. Estaba situada donde hoy está la Casa del Greco, donde hoy está el Museo del Greco. En aquella casa vivía un judío, un plutócrata judío, que era el tesorero Simón Aleví, que era el tesorero de Pedro el Cruel y el prestamista de Pedro el Cruel. Allí estaba la casa. Cuando murió Pedro el Cruel, Enrique II donó el terreno de esa casa de Simón Aleví, se lo donó al señorío de Villena. Y 2 siglos después nació el marqués de Villena, en fin, que fue el cartomante, nigromante, alquimista, en fin, un balarrasa de la época y una de las figuras literarias más importantes de la época. Y luego ya llegaría el Greco y siempre existió en Toledo esta idea de que allí había tesoros escondidos. Naturalmente, este mito de la cueva guardada por un dragón y en cuyo interior existe un tesoro, es un mito que se repite prácticamente en los mitologemas de todas las culturas. Lo cierto es que muchas personas creyeron que efectivamente había un tesoro en la cueva de Hércules de Toledo y en 1546 nada menos que el cardenal arzobispo de Toledo, Juan Martínez Siliceo, capitaneó, financió una expedición que se metió en los entresijos, se metió en el subterráneo de lo que sería la Casa del Greco posteriormente, y entraron allí y no encontraron, se cuenta concretamente, que lo que encontró Martínez Siliceo, porque hay una crónica de Olavarría y Guarte, dice: habiendo caminado como media legua entre Levante y Septentrión, encontraron unas estatuas, a su parecer de bronce, y colocadas sobre un ara. Pasando adelante, toparon con un curso de agua que no fue posible atravesar. Desde allí se volvieron y enfermaron todos, y murieron todos. Curiosamente se repite aquí también la leyenda de Tutankamón, de que todas las personas que violaron, que profanaron la tumba de Tutankamón, efectivamente murieron en los meses, en los años inmediatamente sucesivos a aquello. Menéndez y Pelayo cuenta que lo único que encontraron allí fueron enormes murciélagos, lo cual también nos conduciría al mito de Drácula, al mito del vampirismo, que está en relación con las cuevas. Y posteriormente, lo que yo no sé es cómo, ahora que todo el mundo se dedica a escribir novelas esotéricas por la brecha del Código da Vinci, ¿cómo es posible que a ningún toledano se le haya ocurrido todavía la idea de escribir una novela sobre la cueva de Hércules? Porque realmente tiene todos los ingredientes, no sé, un poco de eso que fue el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, porque en 1851 hubo una segunda expedición financiada por un grupo de próceres locales toledanos, que efectivamente querían encontrar el tesoro, y consiguieron entrar también en la cueva y literalmente, según nos refieren los cronistas, limpiaron un espacio de 50 pies de largo por 30 de ancho, en el que y allí se encontraron 3 grandiosos arcos de sillería y 2 muros de lo mismo a los costados de estos, sosteniendo otras tantas fortísimas bóvedas de construcción evidentemente romana. Y a partir de ese momento se toparon con una pared de roca viva y ya no consiguieron ir más allá. Yo tengo la impresión, pero a lo mejor estoy equivocado, de que hace pocos años leí en la prensa que alguien en el Toledo de nuestros días, en el Toledo de los últimos años, había iniciado una tercera expedición tratando de adentrarse en esta cueva. No sé si esto es cierto o no.